Buenas tardes, bienvenidos. Le estaba diciendo a Elvira que no le falte Coca-Cola porque Elvira viene de trabajar, que con este verano del que ya hemos olvidado, que es verano casi todos los años, 1 grado o 2 arriba, 2 grados abajo, pero siempre nos quejamos del mismo calor y necesita un poco de doping. Me van a perdonar que me dé de esta manera y misericordia en su presencia, pero necesito un poco de azúcar. Se lo vamos a perdonar porque seguramente no, estoy convencido de que merece la pena. Esta charla que se incluye dentro del ciclo que estamos organizando con motivo del centenario de la Revolución de Octubre, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues creo que era obligada, siendo, no solo por malagueña, que también, siendo quizá uno de los libros que estrella de la temporada Me alegro mucho de verte, María Teresa. Siendo uno de los libros estrellas de ensayo en nuestro país. Un libro además que viene en cierta medida a darle sentido también a darle un soporte también teórico, algo que nosotros venimos defendiendo desde que abrimos el museo. Ninguno de los que estamos aquí somos especialistas en Rusia, pero hemos ido conociendo el país y a su gente a través de las colecciones del Museo Ruso y a través de la cultura, de la inmensa cultura del pueblo ruso. Y en alguna medida hemos sido injustos con ellos, de la misma manera que con el Imperio Español y con nosotros, con este país, se ha venido también siendo injusto en mucho tiempo. Y Elvira, en este libro, que como digo ha sido una de las estrellas de las publicaciones de ensayo en nuestro país en este 2017, pues viene de alguna forma también a ayudar a defender esa visión. Por tanto, era obligado traerlo a este ciclo amplio que, como digo, gracias a la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, desarrollamos prácticamente durante todo el año en torno a esta conmemoración del centenario de la Revolución de Octubre. Yo solo quería darle la bienvenida, darle las gracias a Elvira por, a pesar de sus ocupaciones y de este calor inmisericordia, haya tenido un tiempo para venir a estar con nosotros. Ese no soy yo, ¿no? No, vale. Es que estoy leyendo ahí mi nombre y digo que se ha equivocado de apellido. Por si acaso. Le cedo la palabra al presidente de la Academia de Bellas Artes, que le quiere dar también la bienvenida, y le agradezco que, a pesar de este sol inmisericordia, pues hayan decidido venirse a este espacio de la colección del Museo Ruso, en la antigua fábrica de tabaco, donde tan a gusto y también se está. Hay 2 sitios en Málaga estupendos para estar ahora en verano, uno en la playa y otros que son los museos, los estupendos museos de Málaga, que afortunadamente puede presumir ahora de tener muchos y muy bien instalados y equipados. Muchas gracias por venir. Gracias, José María. Buenas tardes a todos. Una vez más tendré que decir que es una extraordinaria satisfacción el que 2 instituciones como la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga, y la Real Academia de Bellas Artes hayan unido sus esfuerzos para poder afrontar proyectos en común. Y digo que es una satisfacción porque, en frase manida pero muy expresiva, en este caso 1 y 1 es mucho más que 2. Cuando veo la obra de María Elvira Roca Barea, se me vino a la cabeza, y voy a ser muy breve, un verso de un poeta español hoy olvidado, pero cuando yo era joven realmente muy querido, que era Pedro Salinas. Pedro Salinas tenía 2 poemas, o 2 libros de poemas, Razón de Amor y La Voz a Ti de Vida, verdaderamente excepcionales. Quizá también por la calidad de la obra y quizá también por el momento de receptividad que yo por aquel entonces tenía. Había una frase que no he olvidado y que me he acordado con motivo de la obra de María Elvira Roca Barea y de su posición ante las cosas. Decía Pedro Salinas: la alegría de quererte más. Hay un acto de volición en ese querer. Bueno, pues ella nos ha hecho que nos sintamos talmente orgullosos de nuestra propia historia
en este caso incluso de la historia rusa, que nos alegramos de querernos y queremos querernos. Así que muchas gracias y, bueno, a disfrutar con ella. Muchas gracias. Gracias a los dos por tan amables palabras, de verdad. Ahora todo lo que haga estará por debajo de sus expectativas y esto será muy frustrante para ustedes. Venga, Mario. Seguro que no. Mario Virgilio Montañés, el jefe de Servicio de Promoción Cultural de la agencia, compañero además y amigo de Elvira, va a hacer la presentación. Yo solamente le recuerdo que Elvira mañana dialogará con otro autor de un libro muy interesante, que es Andreu Navarra, sobre los viajeros españoles a la Unión Soviética. Muchas gracias. Bueno, Elvira decía y prometía y amenazaba que lo que dijera iba a ser inferior a lo que hemos escuchado. Y esa labor voy a empezar de demolición del acto, la voy a empezar yo, porque yo también voy a estar muy por debajo de José María y José Manuel. Yo soy amigo de Elvira desde que éramos compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras, éramos casi adolescentes, y de eso hace ya No lo digas. décadas. Lo llevamos con dignidad, hemos tenido un... Por lo que veo, sí, y por lo que he leído también. Entonces eso, durante décadas hemos sido amigos, viéndonos a veces a salto de mata, pero cuando nos hemos encontrado han sido reencuentros muy intensos. Hemos estado en el Borges, hemos caminado entre trochas hacia un sitio mágico y mítico que se llama La Charata. Y Elvira siempre ha sido una persona con la que cada vez que uno ha hablado aprende. O sea, simplemente cenando, tomando unas cañas en la montaña o en el mar, siempre era una ocasión para el asombro, para el conocimiento, para abrir vías, descubrir otros mundos. He traído el primer libro que tengo de Elvira, es de 2003, no muy antiguo, El caballero de la piel de tigre, un clásico georgiano del siglo XII, del que Elvira hizo la edición crítica y el estudio preliminar. Es de un autor, Shota Rustaveli, contemporáneo más o menos de Chrétien de Troyes. Es un largo poema épico y de aventuras y de amor en 1595 cuartetas, analizadas y traducidas una tras otra por Elvira. Y eso es el resultado de un viaje que ella hizo en la Navidad del 94 a Georgia. Ya al volver de Georgia me contaba, y no sé, recuerdo una imagen que era recorriendo por la noche la pista de un aeropuerto entre gente con antorchas. O sea, ese es el mundo de Elvira, que es capaz de irse a Georgia cuando el país acaba de salir de una guerra civil que estaba dando sus últimos coletazos, se empapa de la cultura georgiana y viene entusiasmada. He descubierto un poeta georgiano del siglo XII, Shota Rustaveli, y me voy a meter a traducirlo. Me decía, pero es una locura, pero es que es una maravilla y hay tantos matices. Entonces Elvira va abriendo caminos y cuando te habla, uno termina siendo capturado por la figura descomunal de Rustaveli y sus héroes, por ese recorrido georgiano entre antorchas. Después hizo un libro sobre una traducción y un estudio sobre un tratadista militar español del siglo XV, y era un libro que ella encontró en la biblioteca, el manuscrito en la biblioteca de la Universidad de Harvard, de donde fue profesora, y estaba escrito en latín. Entonces, me acuerdo, la anterior presentación de Elvira que estuve, de pronto, los que estábamos allí, algunos íbamos pues, por la curiosidad, por el cariño que Elvira inmediatamente despierta, pero ella es capaz de descubrirte de pronto que la tratadística militar española del siglo XV en latín es algo apasionante y amenísimo y que merece ser conocido. Y así pasa siempre con ella, ¿no? Elvira ha nacido para el magisterio, para el conocimiento. Tengo muchos amigos investigadores, escritores, pero ninguno con el talento de Elvira, en serio.
Y cuando ha sacado el libro de Imperiofobia y Leyenda Negra, conocí un avance editorial que ella me envió: mira, Mario, he sacado este libro. Me leí la introducción, el prólogo de Arcadia Espada, y de pronto ese libro se ha convertido en un superventas dentro de lo que es el género de no ficción en España. Va por ocho ediciones, y Elvira es de las personas que lo hacen todo pues con pasión, pero también con meditación, ¿no? Yo, en estas largas décadas que llevamos de amistad, yo nunca me he atrevido a discutir contigo, y ya sabes por qué es. Porque simplemente es reconocerse uno expuesto a la derrota, porque, no sé, es una fuerza de la naturaleza, es un don, y no sé, yo soy sentimental, me emociono y hemos sido pareja de baile, como yo decía. Mari y yo hemos bailado juntos. Yo bailo fatal, me temo que Elvira, como todo lo hace mejor que yo, incluso bailará un poquito mejor, pero desde luego es de una claridad intelectual y de exposición como pocas veces he visto. Así que me veo en la tesitura de dar paso a Elvira, y sabiendo que lo que va a decir va a ser mucho mejor de lo que yo diga, porque siempre ha sido y así siempre será. Así que muchas gracias, Elvira, y te voy a ayudar a manejar este aparato del demonio y ir pasándote la imagen. Muchas gracias. Por favor. Gracias. No sé si esto se oye, ¿no? Yo estoy acostumbrada a hacerme oír por un cuarto de la ESO con 12 repetidores, o sea que si no funciona no tengo ningún inconveniente, que me puedo valer por mí misma. Muchas gracias, Mario, de verdad. Mario y yo nos conocimos. Yo recuerdo la primera imagen que yo tengo de él, y me llamó la atención lo flaco que era, ¿no? Era flaquito, y tenía una cara de ser el más listo de la clase, y lo era, ¿no? Y desde entonces hemos tenido una relación que, bueno, desde que yo tuve mis hijos, ya saben la maternidad cómo absorbe, no ha sido tan frecuentada, pero a lo largo de los años se mantuvo y se ha mantenido muy bien. Hemos compartido tantas cosas y nos hemos reído tanto y hemos hecho tantas tonterías que verdaderamente no las voy a contar aquí. Pero ha sido una amistad muy trabajada y afortunadamente conservada, ¿no? Estoy maravillada de ver tanta gente, y yo estaba convencida de que nadie iba a venir a esta conferencia, por razones del calor, de la hora y por algunas cosas más, ¿no? Pero me venía acordando de una conferencia también a una hora muy taurina a la que asistí. Era un ciclo que tenía el pomposo título de Actualización científica y renovación metodológica del griego clásico. Y había una conferencia, el profesor García Gual es magnífico, pero claro, le pusieron una conferencia a las 5 de la tarde. Y yo lo único que recuerdo de la conferencia es el título, El mito de Almeón y las trampas del matrimonio. Y lo recuerdo del esfuerzo absolutamente desmesurado que tuve que hacer para no quedarme dormida. Así que si alguien pega una cabezada, pues que no se preocupe para nada, porque estamos todos aquí muy bien y muy fresquitos y se entiende a la perfección. Cuando me escribieron de esta casa para pedirme que viniera, yo me alegré muchísimo porque, eso salió de un viaje, pero mi afición por lo ruso venía de antes. Pero yo hice un viaje muy largo, que empezó en San Petersburgo y terminó en el lago Baikal en el 98, el viaje más largo de mi vida, realmente, que más tiempo duró y más kilómetros recorrí por tierra, en el Transiberiano. Y conocí muchos rusos y me hice amiga de algunos rusos y algunas rusas, y amistad que conservo todavía. Y si alguna capita mínima me quedaba, que yo ya la tenía muy diluida, porque debo decir que en la época gloriosa en que éramos muy amigos y nos veíamos siempre, Mario quizás no lo recuerde, pero yo tenía un retrato de Dostoyevsky en la mesita de noche, que ya es tener, con aquellas barbas. Está espléndido en esa fotografía, en Siberia, está espléndido. O sea que yo a la literatura rusa le tenía pasión absolutamente, y fui por toda Rusia, de tumba en tumba, poniendo flores.
Y, como ya digo, pero eso era lo literario y ese era el mundo de las palabras que están en los libros. Luego quedaba la gente. Y la gente fue genial. Y recuerdo como algunos de los momentos mejores de la vida, unas borracheras espléndidas en el lago Baikal, cantando con los rusos cada uno en un idioma. Bien, esas son las cosas que a uno le hacen apreciar la especie humana, tan dada a toda clase de miseria. Pero el hecho de ser capaz de cantar a gritos, y a las 4 de la mañana, a base de vodka, y todo el mundo al compás, eso fue una cosa memorable. Yo lo recuerdo con verdadera... Cuando la vida me parece miserable, intento evocar aquel momento. Y me digo, no, todo es posible y todo puede mejorar. Y después me puse a preparar esta conferencia, que no leeré porque leeré muy aburrido, y les contaré un poco de qué va esto de la rusofobia y de la imperiofobia. Y cómo nace y cómo se crea. Y porque no es una idea, digamos, que surge espontáneamente en las cabezas, ¿de acuerdo? Cuando se tiene una visión prefigurada tan enormemente negativa de un grupo humano como la que se ha tenido y se tiene de los españoles y de la historia de España, o la que se tiene de los rusos, presuponer tanta unanimidad es una inocencia. Es decir, esto es el resultado de una atmósfera que se crea y esa atmósfera requiere una elaboración y una preparación. ¿Cómo se prepara esa atmósfera que nos ha convencido prácticamente a todos los europeos de que los rusos, como mínimo, son raros? Y desde luego inferiores a nosotros, por supuesto, en todas las cualidades, exactamente igual que pasa con los españoles. Es decir, todas las definiciones de la leyenda negra pasan por decir que la forma general que adopta es que los españoles son en general un pueblo por debajo de la norma en aquellas cualidades que la Europa occidental considera que son las cualidades de la civilización. Pues esto se puede aplicar perfectamente a los rusos también. Esa es, digamos, la visión que la Europa comme il faut, y no utilizo una expresión francesa por casualidad, ha dibujado de Rusia. Nosotros tenemos una imagen prefigurada de Rusia, que es el resultado acumulado de lo que ahora voy a intentar explicar de una manera muy resumida. Pero yo también tenía mi dosis de rusofobia y les voy a contar de dónde me vino. Porque me acordé de ella justo cuando me puse a pensar de qué íbamos a hablar aquí. La primera vez que yo pensé en Rusia, que me di cuenta de que había en el mundo una cosa que se llamaba Rusia, fue el resultado de un libro que mi padre me compró, que lo escribió un catedrático de la Universidad de Barcelona, se llamaba José Repollés Aguilar. Y era un libro muy ameno, estupendo, que hacía un recorrido muy largo a través de personajes por la historia, empezando en la antigua Grecia y terminaba prácticamente en el siglo XX. En ese sentido estaba muy bien, porque el personaje y la anécdota dan mucho para la memoria y uno termina fijando en ella nombres y ciudades y pueblos y tiempos. O sea que en ese sentido estaba bien. Pero lo que decía de Rusia, la única anécdota que había de Rusia, la única historieta, digamos, era una magnífica que cuando me puse a escribir Imperiofobia me esforcé por intentar verificar. Nunca pude verificarla, no he podido nunca verificarla. Y se refería a ese viaje mitológico casi de Pedro el Grande por la Europa Occidental en 1697, que supuestamente, digamos, había tenido lo que contaba la anécdota. Bueno, Pedro, que era un salvaje asiático, había tenido un momento de iluminación y se había dado cuenta de que tenía que venir a la Europa Occidental a aprender cosas, las artes, que le faltaban en Rusia. Y entonces había emprendido una especie de gran cabalgada, rodeado de cosacos y tal. Yo me imaginaba aquello, no sé, como una romería, ¿no? Y había recorrido toda la Europa Occidental copiando inventos. Pero la anécdota cumbre era un viaje, una visita hecha y entiendo que debió ser el faro, esto no lo decía, pero entiendo que debió ser, porque me he esforzado, insisto, en verificar hasta dónde era cierta, en el faro de Urk, en Flevoland, en Holanda, que era en aquel momento el orgullo de Holanda, un faro magnífico, a muchísima altura, y entonces está el rey de Holanda, supuestamente,
estamos en 1697, no es baladí la fecha y ahora diré por qué. Muy orgulloso enseñándole el faro a Pedro el Grande, hasta el punto de que ya Pedro el Grande ya un poco como que se siente molestillo ya, con tanto orgullo, y el puñetero faro, ¿no? Y se dirige, por medio del traductor, al rey de Holanda y le dice, verdaderamente el faro es magnífico y entiendo que esté muy orgulloso de él. ¿Y sus súbditos qué tal son? Y le dice el holandés, magníficos, mis súbditos son estupendos. Y le dice Pedro, ¿pero le obedecen? Y dice el holandés, sí, claro, me obedecen, claro, por supuesto. Dice, ¿pero como los míos? Y dice el holandés, hombre, yo creo que sí, ¿no? Y dice Pedro Grande, ahí viene el momentazo soviético, el momentazo rusófobo. Tiene detrás 2 rusos de la guardia y los llama a los 2, dice, vosotros 2, tiraos al mar. Y hacen los rusos, tragapum, y se tiran. Y se queda completamente descuajeringado, como os podéis imaginar, ese rey de Holanda. Y le contesta a Pedro, pues no, mis súbditos no me obedecen de esa forma, lo tengo que reconocer. Bueno, en 1697 justamente no hay rey en Holanda. ¿Vale? El faro de Urk en Flevoland sí existía. Pero esta es, no sé qué hacer con este artefacto. ¿Y si yo me las arreglo para hablar simplemente? ¿Mejor? ¿Ese es el punto? ¡Qué espanto! Tanta máquina. Bueno, no había en este momento rey en Holanda. Es una de las épocas, de las 2 o 3, en que los reyes de Holanda, como todos los reyes en algún momento de su vida, han tenido que salir corriendo. En fin. En este momento, la Casa de Orange tuvo que poner tierra por medio y fue uno de estos interregnos republicanos que Holanda ha conocido. Por lo tanto, evidentemente, la anécdota según la cual Pedro el Grande le ordena a los 2 cosacos que se tiren por el tal y no, pues con alguien pasó, sí pasó, pero con el rey de Holanda no. A partir de ahí uno puede ya empezar a suponer que toda la anécdota completa es falsa, como efectivamente lo es. Como casi todas las anécdotas que se cuentan del viaje de Pedro son falsas. Y no ocurrió nada de las barbaridades que nos han enseñado, o que yo he leído después reuniendo información sobre este asunto, que fue utilizado enormemente después para engordar y alimentar todo el proceso de la rusofobia. ¿Cómo y por qué nace la rusofobia en un momento determinado? Bueno, es la conjunción de varios factores. Es decir, si hay ya una literatura sobre la rusofobia y su desarrollo en la Europa occidental y sus procesos, digamos, propagandísticos, etcétera, que han solido, digamos, concentrar el nacimiento de la rusofobia en Gran Bretaña en el momento de la Guerra de Crimea. Y hay varios estudios muy sólidos sobre esto. Pero particularmente yo pienso que la rusofobia no nace ahí. Nace por lo menos un siglo antes. Y nace en el momento de la Ilustración, nace en la época en que, digamos, se reescriben o nacen o se proyectan distintas imperiofobias en la Europa occidental. En el momento muy frustrado de Francia, en que, tras el Tratado de París en el 67, Francia es derrotada por la Gran Bretaña, pierde todos sus territorios de ultramar. Y los ilustrados franceses, bueno, el invento del salón subvencionado ya venía de antiguo y estaba funcionando muy bien, es proyectado de nuevo, invirtiendo grandes cantidades, para que sea la Ilustración francesa la que saque realmente a Francia de ese atolladero, y la saca, al menos mentalmente la saca. Es extraordinario el trabajo de autopromoción y promoción que los ilustrados franceses hacen de su país. Es absolutamente admirable. Pero claro, la promoción propia pasa por la denigración ajena. De manera que si Francia ha perdido el proyecto de imperio que tenía, está claro que tener un imperio es una cosa malísima. ¿Quién quiere un imperio en este mundo? Y es ese nudo gordiano, digamos, en los años 60, 70, 80 del siglo XVIII, en que se juntan, digamos, 3 grandes imperiofobias, o las 3 más grandes imperiofobias de Occidente. Una,
Es el arranque del antiamericanismo, con la teoría de la degeneración de las especies y todo esto. Es el arranque de la rusofobia y es la reescritura de la leyenda negra en clave ya no es España, digamos, el reino de Lucifer o el demonio, digamos, del mediodía. España ya no puede ser esto, puesto que el organigrama mental de la Ilustración es absolutamente anticlerical y no tiene vínculo prácticamente ya con la religión. Luego hay que desplazar. Y se desplaza. España ya no es la sede del anticristo, pasa a ser la sede de la ignorancia, de la falta de luces y de la falta de razón y de la falta de desarrollo intelectual, etcétera, 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 etcétera. En este momento hay, digamos, 30 años donde Francia proyecta imágenes tan enormemente negativas de otros países que se han incrustado porque van ligadas al prestigio de la propia Ilustración. Y por lo tanto no se ponen en duda, no se cuestionan. ¿Cómo vamos nosotros a poner en duda cosas que han sido afirmadas por Saint Voltaire y Saint Diderot y etcétera, etcétera? No podemos, mentalmente no podemos. Es decir, el occidental está educado para adorar determinadas corrientes culturales a las que considera como sagradas en su tradición. Y por lo tanto de ellas no puede venir nada que sea tan bárbaro o tan malo como proyectar las propias frustraciones sobre otros para engrandecerse denigrando a los demás. Esto no lo podemos asumir, o nos cuesta la misma vida asumirlo, ¿no? Pero realmente así funcionó y así, digamos, se construyó la grandeur francesa, que en una frase absolutamente genial de Antonio Escotado, está en Los enemigos del comercio y estudia cuál es la situación real de la economía francesa durante el siglo XVIII hasta acabar en aquella masacre espantosa que fue la Revolución Francesa. Y dice una frase que a mí me pareció absolutamente esclarecedora. Ese milagro que ha sido que Francia haya conseguido ir siempre en primera con un billete de segunda. Y pues nosotros, los españoles, todo lo contrario, hemos conseguido ir en tercera con el billete de primera. También es arte, ¿no? También es arte. Con ese comienzo, digamos, en el siglo XVIII, después, durante la guerra, digamos, de Crimea, se desarrolla una versión nueva, más ampliada, más publicitada, que tiene en El Gran Oso una de sus creaciones fundamentales. Es el periódico de David Woodward. Hubo profesionales de la rusofobia durante la guerra de Crimea, ¿de acuerdo? O sea, gente que se dedicó profesionalmente a la proyección y elaboración de una imagen negativa de Rusia que normalmente empezaba en los periódicos ingleses más prestigiosos y de ahí pasaba a otros periódicos, digamos, más cutrecillos, para entendernos, y después por el resto de Europa Occidental, porque había que justificar la guerra de Crimea. ¿Vale? La guerra de Crimea es una especie de tontería constante que le pasa a la Europa Occidental, porque una de las cosas más características que tiene la Europa Occidental o el europeo occidental es que no aprende nunca de sus errores. Entonces está siempre haciendo lo mismo. Entonces la excursión a Rusia, la estúpida excursión a Rusia, a ver qué sacamos en claro para volver con el rabo entre las patas, eso es un clásico de Europa que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo una y otra vez. Bueno, tienen un ritual previo que consiste en nos reunimos todos y nos repartimos Rusia. Y después vamos a cazar el oso, pero el oso no hay quien lo cace, o sea, no hay forma humana. El primer reparto de Rusia se le encarga nada más y nada menos que a Leibniz. Y iba a ser lo que iba a ocurrir inmediatamente la Gran Guerra del Norte, que, digamos, estaba cantado, que la iban a ganar los occidentales con los suecos, y después nos vamos a repartir Rusia. Entonces, para no pelearnos entre nosotros, cuando hayamos derrotado a Rusia, vamos a repartirla primero. Entonces, le encargan el reparto a Leibniz, que era un gran experto en cálculo infinitesimal, para no pelearnos con los metros para acá y los metros para allá. Es muy graciosa la historia del reparto tan científicamente hecho y tal. Es patético, totalmente.
Lo que pasa es que el occidental es inasible al desaliento y carece por completo de sentido de la autocrítica. Entonces no se ríe de esas cosas, pero deberíamos reírnos todos a carcajadas. Bueno, ese es el primer reparto mental de Rusia. Claro, la gracia es que para cuando acaba la Gran Guerra del Norte, resulta que no solo no han ganado, sino que han perdido. Suecia está hecha polvo y ya no levantará cabeza nunca más. Y la que emerge como gran potencia, pero enorme, es Rusia, y ya no se vuelve a descabalgar nunca más de esa posición de gran potencia a nivel mundial. O sea que todo salió desastrosamente mal. Pero, digamos, lo de ser inasible al desaliento, pues ha provocado que lo mismo se haya hecho una y otra vez. Bueno, estamos ahora en una de ellas, ¿no? El coletazo de unas estas excursiones a Rusia, en plan deportivo, para volver con el rabo entre las piernas. No me cabe la menor duda de que volverá a suceder. Pero ha habido más, es decir, y con distintas, digamos, en cada una de ellas se han producido episodios más o menos simpáticos o grotescos de falsificación, ¿no? La siguiente excursión, o sea, después de la aventura frustrada del reparto con la Gran Guerra del Norte, la siguiente excursión la protagoniza Napoleón. Los franceses en un momento determinado se consideran que esta es la nuestra. Y entonces se van de excursión a Rusia. Bueno, todo el mundo sabe cómo aquello acaba, ¿no? Pero entre medias se produce un episodio de falsificación que es muy poco conocido en España, porque nosotros, ahora después lo cuento, todo. Ese es fatal. Será culpa mía que lo... seguro. Bueno, luego lo cuento. Estaba yo diciendo que la aventura napoleónica en Rusia fue precedida de un episodio de falsificación muy utilizado, porque fue muy utilizado en ese momento y luego durante la guerra de Crimea hasta la desesperación. Vamos, al punto que el Napoleón III ordenó que se hicieran copias y en todos los organismos oficiales y oficinas de correos de Francia estuvo expuesto el testamento de Pedro, ¿vale? Que era un documento que había sido probablemente falsificado en Polonia. Y bueno, esto es es un clásico, digamos, de la propaganda anti lo que sea, ¿no? La falsificación de un documento que ha sido capturado al enemigo y entonces pone de manifiesto cuáles son sus perversas intenciones para los protocolos de Sion. Bueno, en los tiempos gloriosos de España, planes secretos de la Inquisición y planes secretos de los jesuitas eran el plan nuestro de cada día. Se pueden coleccionar con anillas, vamos, cada 3 por... vamos, constantemente. O sea, una de las grandes rebeliones orangistas fue precedida de una falsificación de un documento inquisitorial de España, supuestamente, en el que, al parecer, Felipe II había autorizado a la Inquisición a entrar en los Países Bajos y confiscar todas las propiedades de todos los holandeses. ¡Hala! Y esto se publicita, que si se salen hojas volanderas por los mesones y los templos calvinistas, oye, y se lía una que no veas. Quiero decir que esto nos lo tomamos en este tono, pero que es una cosa muy seria. Ese testamento de Pedro, en el que, digamos, o sea, fíjese usted el disparate de la cosa, ¿no? Supuestamente Pedro deja un testamento en el que le dice a los rusos lo que tienen que hacer en los siglos siguientes, y los rusos van y lo hacen. O sea, es como, ¿quién ha obedecido jamás al abuelo, no? Es una tontería sublime. Pero esto sirvió para calentar los ánimos, tanto en los años previos al intento de invasión napoleónica, como luego durante la guerra de Crimea hasta el paroxismo. Pero en la guerra de Crimea, digamos, hay un componente de más sofisticación, ¿no? Y en esos componentes de mayor sofisticación, pues claro, intervienen ya lo que podríamos llamar la creación de la rusofobia industrial. Estas imágenes que tienen ustedes ahí, que se ven fatal, forman parte, digamos, de esa creación de la rusofobia industrial. Esta, que se ve muy mal, pero por eso la he descrito, ¿vale? Fíjense que estamos en 1791. O sea, en una época sorprendentemente temprana, muy temprana. Uno no esperaría encontrarse esa agresividad.
Y uno dice, bueno, pero ya es que en esta época, pues en la Ilustración ya existe, ¿no?, la imagen satírica y todo esto, bien. Pero la imagen de Catalina, que es sumamente grosera, bueno, ustedes ya se imaginan, tiene un plus. O sea que si se buscan imágenes satíricas de otros reyes europeos, aparece pues más o menos gorditos, por ejemplo las de Carlos IV, pues son patéticos, tan gordín froncete y tal. Pero de este grado de ordinariez, o sea, esto es para los rusos, nada más, ¿vale? Uno puede criticar al rey francés o puede criticar al prusiano, pero no en esos niveles de absoluta ordinariez, de grosería sublime. Eso en Europa nos lo hemos merecido los españoles y los rusos, nada más. ¿Vamos para arriba, para abajo? Esta sigue siendo Catalina, perdón, y como verán también el recurso al demonio, o sea, a la demonización seguía todavía muy, muy presente en este tiempo. Y la asociación de las imágenes demoníacas, que no se hacen, porque insisto, no se hacen con los reyes de Francia, no se hace con el rey de Prusia, ese es también otro privilegio que en la historia de Europa nos lo hemos merecido los rusos y nosotros. Esto ya es guerra de Crimea. Fíjense la pinta del zar. Pues la imagen lo dice todo. Es decir, al ruso se le puede caricaturizar en esos términos. No es que no se caricaturicen a otros reyes, pero no de esa forma, y no en esa clave, y no de una forma tan destructiva, tan ofensiva, y mostrando, digamos, ese sentimiento de superioridad, ¿no? Pero el componente, digamos, industrial de la producción de rusofobia durante la Guerra de Crimea implicó a más gente. Por ejemplo, hay un episodio que a mí me gusta muchísimo, que consistió en una falsificación de Las almas muertas de Nicolás Gogol, que se publica por entregas en distintos periódicos rusos. Bueno, es un episodio de mucha sofisticación. O sea, se traduce y se traduce mal. O sea, se traduce de forma que quede patente que el texto inglés no ha sido escrito por un inglés, que se transparente, digamos, la falta de dominio de la lengua inglesa. Entonces se presenta al gran público como el texto verdadero, o sea, el testigo presencial. Todo gran proyecto propagandístico necesita testigos presenciales, si no, no funciona. Y Las almas muertas de Nicolás Gogol va a servir para ser ese testigo presencial que retrata la vida familiar rusa desde dentro y la denuncia. Como por si no estaba lo suficientemente claro que el ruso era moralmente inferior y un bárbaro y un salvaje, y que jamás en la vida se podría comparar con la Gran Bretaña, que era la civilización en aquel contexto, por supuesto. Todo esto vamos, el cuadro es vámonos todos a por Crimea, ¿vale? Que ya hay que estar despistado para intentar quitarle Crimea a los rusos. Pero bueno, es otra de las excursiones. Durante aproximadamente 2 años, ese texto falsificado, al que además el falsificador añade una serie de comentarios encaminados, digamos, a mostrar a los rusos todavía más, desde un punto de vista aún más ofensivo y denigrante, ¿no? Y al final, digamos, por si no se había notado lo suficiente, hay como una especie de colofón moral en el que, o sea, es todo tan ofensivo. Tengo aquí y les iba a leer, pero no se lo voy a leer determinados trozos, porque son verdaderamente indignantes. En esa producción de rusofobia industrial, pues colaboraron gente que uno no se esperaría.
sea, David Woodward, por ejemplo, que aparece siempre en todos los tratados de rusofobia, o en todos los textos que ustedes puedan ver, digamos, estudios en un lugar de honor, porque fue realmente, él creó periódicos con el exclusivo fin de promover la rusofobia en la Gran Bretaña y fuera de ella. Contrató gente estupenda. Por ejemplo, contrató a Carlos Marx, que trabajó durante 12 meses. Carlos Marx era muy rusófobo, ¿de acuerdo? Tuvo con Bakunin las grandes trifulcas a cuenta de esa rusofobia que él había heredado, porque eso viene de muy atrás, ¿de acuerdo? Filosóficamente de muy atrás, es decir, adherido al pensamiento racista alemán, pero desde Kant y desde Hegel, y en Fichte y en quien usted quiera. Está la idea del que luego ya aparecerá en Hitler de una manera ya demente, de estos Undermens, ¿no? Es decir, los eslavos son una raza degenerada, como nosotros en el sur también somos una raza degenerada, por habernos mezclado con sangres inferiores, con razas inferiores. O sea, de la misma forma que la sangre semita había contaminado la sangre española, la mezcla de los judíos, la mezcla con los árabes, etcétera, y luego ya el aporte indígena de América había terminado por... Bueno, ese es el pensamiento oficial, ¿eh? O sea, cuando el Imperio Español se hunde en el siglo XIX, lo que ocurre es que todo esto... ha habido una estupenda ley del silencio y ha habido que echarle un manto de tierra encima después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que sucedió. Pero a cualquiera, en cualquier universidad de Europa, se le preguntaba en 1870 por qué se ha hundido el Imperio Español y te contestaba con toda su alma que porque la raza había degenerado. Así de simple. Degenerados también estaban los eslavos. Y, bueno, hay unas bromas muy crueles sobre el hecho de que la palabra, ustedes saben que la palabra esclavo procede de la palabra eslavo, ¿vale? La palabra latina con que se designaba la esclavitud, que es servus, se dejó de utilizar en la baja latinidad y, por efecto del comercio, que las razzias de las hordas germánicas y sarracenas que incursionaban principalmente en lo que ahora es Yugoslavia y traían población esclava que vendían hacia el sur, eslavo pasó a significar esclavo. Y las dos palabras tienen el mismo origen y todo el mundo lo sabía. Los juegos inherentes a este doble sentido de que, bueno, la raza... Bueno, esto es Hegel, ¿vale? San Hegel, ¿no? El destino natural y deseable para los eslavos es ser esclavos. No son capaces de hacer otra cosa, ¿vale? En España tampoco se conoce, por ejemplo, porque aquí nunca se ha utilizado el NUC, que es Marx, Carlos Marx, el responsable de haber asociado, es un tipo de látigo que se utilizaba en Rusia y que era empleado para los castigos de latigazos. Y son los artículos de Carlos Marx los que terminan asociando el NUC ruso, ¿vale? Hasta el punto de que en Gran Bretaña, en inglés, la palabra es muy conocida, en español no se ha utilizado, pero sí en alemán, sí en francés y sí en inglés, el NUC y Rusia, o sea, el látigo y Rusia, son sinónimos. O sea, de la misma forma que en un momento determinado, en el siglo XVI, en Italia, ser marrano y ser español era lo mismo. Pues el NUC y Rusia, o sea, ese látigo de castigo que digamos, representa la imagen más cruel y bárbara de ese territorio, y el territorio mismo terminaron siendo igualados, ¿no? En fin, la colaboración que hicieron, pues imagínense todo ese siglo XVIII con Voltaire, con Diderot, escribiendo sobre Rusia. De hecho, la palabra civilización, ¿de acuerdo? Ustedes la conocen, nosotros la conocemos y la utilizamos. Se empieza a convertir en un término de uso corriente, o sea, es un neologismo absolutamente, lo utiliza por primera vez el marqués de Mirabeau,
y creo que es en el 66 o 67. Pero la popularización del término viene de un texto de Diderot que se llama Sur la civilisation de la Russie, ¿vale? Donde Diderot explica justamente que lo que los rusos no tienen es eso, ¿vale? O sea, la palabra civilización se popularizó en el siglo XVIII, en las 2 últimas décadas del siglo XVIII, vinculada a Rusia y por oposición a Rusia. Civilización es lo que los rusos no tienen, ¿vale? Y nosotros sí tenemos. Hay, en fin, frases memorables. Voy a ver si le encuentro alguna, porque ellas son en sí mismas mejores que todo lo que yo les pueda decir, ¿no? Bueno, y luego está, claro está, es que hay una que es fantástica y ahora no la encuentro. Bueno, da igual. Viene a decir algo así como: los rusos están atrapados, digamos, en una barbarie de la que no pueden salir ni van a salir jamás. Y por lo tanto no merece la pena que nos ocupemos de ellos, más que para que, en fin, ir allí a trabajar, digamos, a la corte, y que nos halaguen y nos elogien y ya está. Pero claro, por debajo de todo eso hay una frustración que se muestra en muchas formas, ¿no? Y en un momento dado Diderot, Rousseau y Voltaire se enzarzan en una polémica bastante agria, en la que Diderot, digamos, su punto de vista es, fíjense lo que le debía Diderot a Rusia. Diderot estaba en la ruina absolutamente y a punto de tener que vender lo único de valor que tenía, que era su biblioteca. Y Catalina se entera de esto y hace comprar anónimamente la biblioteca de Diderot para que él pueda dotar a sus hijas, porque no las podía casar. Y una vez comprada anónimamente se la devuelve y después le ofrece trabajo en Rusia. Y Diderot se marcha a Rusia, tiene 64 años y es pobre, muy pobre. Su situación económica se arregla y va a Rusia y vuelve de Rusia y escribe esa cosa infame que es Sur la civilisation de la Russie. Y hay que leerla. Bueno, pues este es el tenor, digamos, el matiz moral de los franceses que fueron a Rusia. Y es asombroso que fueron a Rusia y volvieron de Rusia sin aprender una palabra de ruso. Ninguno. Nunca. Y van y vuelven. Y no se enteran ni del cantar del príncipe Igor, ni de nada. O sea, es increíble haber pasado años en Rusia y no haber sentido curiosidad por esa lengua preciosa, por esa épica que tienen divina, en fin, yo qué sé, hay que ser impermeable, ¿no? Y torpe, además. Bueno, pues todo es perfecto, van y vuelven, y no se enteran nunca de nada. Y lo mejor de todo es que se pasan el tiempo dándole a los rusos consejos sobre cómo tienen que gobernar Rusia. Claro, esto es maravilloso. Pero cualquier ruso cualquier francés se siente perfectamente autorizado. O sea, va a Rusia 5 minutos, vuelve de Rusia, no aprende ruso, ni sale jamás a enterarse de cómo es la vida de aquella gente y de aquel pueblo. Y luego vuelve a Europa y escribe libros sobre cómo tienen los rusos que gobernar Rusia. Claro, esto hubo un momento dado en que un príncipe Suvarov, que es un tío genial, contestó a una de estas. Pero bueno, está la de Uteruch, pero hay muchas más, o sea, hay muchísimas más publicaciones en las que se le dice a los rusos cómo tienen que gobernar Rusia. ¿Tiene usted una remota idea de esto? O sea, de esa inmensidad de país, que cuesta trabajo. Hay un proverbio ruso que es el que a mí me parece que mejor identifica a Rusia, que dice algo así como: no es posible ver a Rusia mirando solo con 2 ojos. Y es realmente cierto. Claro, uno viene de un paisito pequeño como Francia y te enfrentas a esas inmensidades y en vez de bajarte de todos los burros y situarte en una posición de absoluta humildad a ver si eres capaz de entender algo, te subes a la parra y te pones a decirle a los rusos lo que tienen que hacer para gobernar su enorme imperio cuando tú acabas de perder el tuyo.
Y esto, en general, los rusos lo llevaron esto con un espíritu deportivo enorme. Pero el príncipe Suvarov un día se le subió el pavo y escribió una especie de carta satírica que apareció anónimamente en Ámsterdam y que fue durante muchísimo tiempo atribuida a la emperatriz, pero no la había escrito finalmente ella, la escribió este príncipe Suvarov, que hace una reducción al absurdo de todo lo que los grandes ilustrados están diciendo. ¿Cómo demonios vais a venir a decir a los rusos lo que tienen que hacer con su país si no habéis sido capaces siquiera de levantar 3 ciudades en la vice-royauté de la Nouvelle-France? Estamos nosotros explorando territorios en los que no aguantaríais vivos ni 2 minutos. En fin, yo la recomiendo, no ha sido reeditada, pero si a alguien le interesa le digo dónde, y se la encuentra en internet en la edición de 1780 y tantos, en el Google Books. Y se la lee uno y te partes de la risa, porque es muy fácilmente reducible al absurdo, ¿no? Lo chocante de toda esa historia, que está vinculada a las sucesivas excursiones, ¿no? Porque hemos hablado de la excursión napoleónica, después hemos hablado de la excursión de la Guerra de Crimea, que no se ganó, A Crimea se fue y se volvió con el rabo entre las patas. Lo que pasa es que los rusos han tenido siempre muy claro que a los europeos hay que no tocarles el orgullo. Y entonces les dieron a las potencias contendientes la posibilidad de, vale, nosotros decimos que hemos perdido la guerra, pero ustedes se van. Y así se firmó esa paz. Los rusos accedieron a mostrarse derrotados, pero de Crimea no trajo nadie ni un zapato. Después hubo otro gran momento de engaño en la Alemania de Hitler, pero en fin, con Hitler. Y hemos vuelto a tener uno, y está fresco, en la crisis de Crimea-Ucrania, todavía en tiempo, todavía discurriendo, ¿no? Pues obsérvenla ustedes con detenimiento, especialmente hilarante en los telediarios, y váyanle viendo la evolución. Y ya verán cómo no tienen nunca nada que ver lo que dicen con lo que pasa. Es una cosa magnífica. Por supuesto, esto va a terminar fatal, para Occidente, evidentemente, ¿no? Esta excursión última la ha promovido Alemania, que está muy subida desde la unificación, y que anda, digamos, buscando la reconquista de lo que habían sido sus antiguos territorios de expansión. En el primer desliz provocó la guerra de Yugoslavia y en el segundo desliz ha provocado la guerra de Ucrania. Lo dejo como tema de meditación y no insisto. Lo bueno de esto es que, claro, viene la época soviética. La época soviética desdibuja completamente el cuadro de la rusofobia. Pero como el mundo soviético era un mundo pasional, o sea, pasional en el sentido de que o eras pro o eras contra, y no había forma humana de situarse en un punto fuera de ese contexto ideológico, porque es muy trabajoso para nosotros ahora pensar cosas desde un punto de vista que no sean ni de derechas ni de izquierdas. Yo a veces me planteo, ¿y cómo sería el mundo si perdemos esa brújula? ¿A dónde vamos? Despiste total. Pero el hecho es que la humanidad se ha organizado a lo largo de milenios y no había ni derecha ni de izquierda. Esto es para nosotros como inconcebible, ¿no? No sabemos cómo nos va, porque si nuestra brújula moral tiene que tener esos 2 polos y fuera de ellos no nos podemos organizar. Yo por eso, cuando andaba escribiendo el capítulo de Rusia, decidí obviar completamente el mundo soviético, porque completamente me desdibujaba en lo que yo quería estudiar, que es la rusofobia, que existía antes de que hubiera derecha e izquierda, y que les puedo asegurar que nosotros, en fin, la derecha y la izquierda no la vamos a superar. O sea, no en el tiempo de nuestras vidas. No sabemos si los nietos o los bisnietos serán capaces de construirse una brújula moral diferente, pero está claro que nosotros en nuestros tiempos no vamos a poder superar eso. Pero había que salirse del mundo soviético. Así que yo me ceñí a la época anterior y a la época posterior. Y al asombro enorme que le provoca a montones de autores rusos el comprobar que, digamos, bueno, Rusia ya no es la URSS, o sea que han dejado de ser el gran peligro, ¿no? Y resulta que la rusofobia no solo no se atenúa, no solo no disminuye en Occidente. Y claro, periodistas afincados en París como Anatol Lievin, en fin, gente intelectualmente muy válida y prestigiosa, no acaban de encajar el hecho de que resulta que hay más rusofobia que antes. ¿Y por qué? O sea, ahora ¿por qué somos los malos? O sea, estaba claro antes por qué éramos los malos, ¿no? Pero ¿y ahora qué hacemos?
Si estamos intentando ser demócratas y dispuestos a pactar y, en fin, venimos todos con unas caras de buenos y tenemos a Gorbachov tan simpático y tal. ¿Ahora qué hacemos mal? Y es muy graciosa, digamos, la literatura que se genera en los años 90 en Rusia, a la que yo no sé ruso, pero a la que puedo acceder en otros idiomas, ¿no? Sobre esta especie de desconcierto en que cae la clase intelectual y los periodistas rusos y tal, al darse cuenta de que no solo no tienen mejor prensa delante, sino que la tienen peor. Y claro, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya no sabemos lo que vamos a hacer. Es imposible. No se ha acabado la rusofobia. Y la rusofobia no se va a acabar, ¿vale? Porque no se puede acabar, es decir, porque es el problema que genera la rusofobia, como el problema que generó la leyenda negra, como el problema que sostiene el antiamericanismo en el mundo, es idéntico. Es decir, esto nace de una especie de un pozo de frustración y envidia combinadas, ¿vale?, que no se puede gestionar de otra forma más que a partir de la denigración. Eso te los vuelve más aceptables, más digeribles, cuando te tienes que enfrentar a gente que hace cosas que no son normales, ¿vale? El poder de los norteamericanos es una cosa tremenda en el mundo. Y uno se siente muchísimo mejor si se toma un café poniendo como un guiñapo a Donald Trump, pero a que sienta mejor, ¿no? Luego tus niños van a Halloween y a 70 academias de inglés. Claro que sí. Pero uno se sienta a tomarse el café y se echa su cuarta espada de antiamericanismo y es mucho mejor. Te alivia. ¿A que sí? Bueno, pues esto es lo mismo que ha pasado con Rusia y lo mismo que ha pasado con los demás imperios y lo mismo que pasaba con los romanos en su momento. Es decir, y no tienen nada que ver con lo que ellos hagan, sino con lo que ellos son y lo que ellos representan. ¿Vale? El haber conseguido cosas que hubieran tumbado a cualesquiera otros. La conquista hacia el este de los rusos, hasta acabar enfrente del Japón, es un episodio épico de la historia humana, fantástico, pues como decía este príncipe ruso, ¿no? A ver si sois capaces de andar durante 48 horas por ese territorio sin morir, por ejemplo. Lo hicieron en otro clima, pero con muchos mosquitos, también tenía su gracia, los españoles en otro momento, en fin. Cuando te encuentras con un grupo humano que rompe el esquema habitual y hace cosas extraordinarias y provoca en un continente un movimiento tan difícil de medir, ¿cómo sería el mundo sin Rusia? Esa parte del mundo enorme en la que ellos viven. Y ¿cómo sería el mundo si no hubiera habido España, aquella España de entonces, no esta de ahora, que no interesa nada, aquella? No se puede saber. Pero nos enfrentamos sistemáticamente a los imperios desde un punto de vista moral, para juzgar. Pero y en ese juzgar es siempre un juzgar para criticar. Nunca es un juzgar para intentar comprender, porque evidentemente un movimiento de expansión. O sea, los rusos, por ejemplo, han sido siempre todos los grandes imperios, y con esto quiero acabar, pero reflexionen sobre ello. Todos los grandes imperios han sido siempre inclusivos. Cuando son exclusivos, no duran más de 50 años. No pueden durar. Los rusos han tenido una Catalina alemana. Bien. Han tenido un Khrushchev, que era medio ucraniano. Han tenido un Stalin que era georgiano. Los parlamentos rusos en sus distintas versiones han estado siempre llenos de gente diversísima y variadísima. Tártaros, calmucos. No les estaba vedado, ¿vale?, el progreso social. Ni les estaba prohibido el matrimonio mixto, ni nada por el estilo. Uno no puede imaginarse a un Sikh o a un hindú en taparrabos entrando en el Parlamento británico, ni loco. ¿Vale? Las Cortes de Cádiz las presidía un puertorriqueño. Los imperios
o son inclusivos o no duran. Y ese esfuerzo formidable de inclusión es lo que los hace extraordinarios. Con independencia de quién gobierne en Rusia, Rusia ha sido siempre así. Ese pollo de gente extraordinaria, increíble, mezclándose entre sí. Colores distintos, razas distintas. Yo, uno de los espectáculos más hermosos que vi en mi vida fue cuando cogí el Transiberiano en Moscú, en una estación de tren en la que había gente de tantos colores, con tanta ropa distinta. Yo no había visto nunca aquello. Y me pasé 4 horas en un estado de absoluta fascinación. Y no hacía más que preguntarme a mí misma, madre mía, para que todo esto pueda vivir sin colisionar y sin matarse entre sí, ¿qué arte de gobierno hay que tener? Me da igual quién gobierne Rusia, ¿vale? Ni con qué punto de vista ideológico lo haga, eso me da igual. Es el hecho formidable de que esos milagros suceden de vez en cuando en la historia humana. Hay que salir, si insisto, de la izquierda y de la derecha. Los persas lo hicieron en un momento determinado, lo hicieron los romanos. De vez en cuando ocurre que hay gente capaz de gobernar esas barcas llenas de gente distinta. Pero como eso desconcierta, porque lo propio del humano es me aferro a mi tribu, me aferro a mi clan, me aferro a mi valle, desconfío de lo ajeno, desconfío de los demás. Bueno, tenemos un espectáculo espléndido en España ahora mismo, ¿no? De me aferro a la tribu, ¿no? Eso es lo que nos sale espontáneo. Lo que caracteriza a los pueblos que construyen un imperio es que les falta ese rasgo. No les sale lo espontáneo no es lo propio de ellos, sino que hacen cosas muy raras. Y la más rara de todas es ser capaz de ir más allá de sus propias fronteras, a relacionarse y a mezclarse con gente distinta de ellos. Y eso es algo que los rusos han tenido desde que se hicieron presentes con la Rus de Kiev, ¿vale?, mostrándose por el mundo. Y están ahí. Y aunque la Europa occidental, bueno, la Europa occidental es que no he terminado de contarle todos los certificados de defunción de Rusia que hemos emitido. Después de la revolución del 17 hubo varios certificados de defunción inmediatos. Cuando cayó el Imperio Soviético, todo el mundo emitiendo certificados de defunción rusos. Nunca, hasta ahora, han tenido validez. A los 10 años, y mira que la historia rusa es compleja, a los 10 años, a los 15 años, Rusia está otra vez levantando cabeza y se manifiesta de nuevo en una versión desconocida que nos deja a todos con la mano. Y sin embargo, volvemos otra vez a caer en lo mismo. En fin, yo no sé si les he contado cosas lo suficientemente interesantes como para hacerles reflexionar frente a determinadas cosas que damos por asumidas. La que más me interesa es que le presten atención a la crisis ucraniana, ¿vale?, a lo largo del tiempo, y a ver si se acuerdan cuando pasen unos años de algunas cosillas que les he contado yo aquí. Y ya verán cómo hay una lógica interna en todos esos acontecimientos. Y con esto termino. No sé si me quieren preguntar algo, a mí me gustaría. ¿Una Coca-Cola para todo el mundo? Se mofa del ilustrado francés. Pues yo ahora después se la escribo a usted, el sitio. Sí, se la voy a escribir. Porque si no, no me voy a enterar. Pero yo se la escribo y usted va y la busca, la de Chúbalo. Gracias. ¿No hay de qué? Tiene que ser simpática. Para eso estamos. Hoy genial. Es genial. Sublime. Hecha, porque además que es muy gracioso porque... Voy a ver si encuentro yo aquí algunos. Yo copié algunos párrafos porque no tiene desperdicio. Sobre todo porque él utiliza una especie de sentido del humor a prueba de bomba y reduce al absurdo, claro, aquello no había remedio, que todo esto viene de un viaje, porque me he dejado la literatura de viajes, que da para mucho, que hace un astrónomo, francés, que se llama Charles Dutrouge, con el propósito de medir, o sea, las mediciones de Venus, del tránsito de Venus, ¿no? Había que medir el tránsito de Venus
en distintos puntos del planeta, y entonces a Auteruch le tocó en una ciudad de Siberia. Y va el hombre a Siberia, los cosacos lo custodian con verdadero primor, le llevan todas las cosas para que el hombre tranquilo, que no se agobie. Y cuando vuelve escribe una barbaridad. Yo se lo cuento, porque yo nunca encuentro nada de los papeles, es inútil. Escribe una carta, escribe un libro de viajes diciendo las tonterías más sublimes sobre Rusia, ¿no? Pero lo mejor de todo es que, claro, el viaje de Auteruch estaba perfectamente trazado, ¿no? O sea, desde donde tenía que ir, desde que llega a territorio ruso, de los montes rusos. Estupendo. Y dice el ruso, en francés, dice: y yo no comprendo cómo vio las que vio y también las que no vio. Dice, ¿es suficiente ser académico para que le crean a uno cualquier tontería? Y contesta el ruso a sí mismo, me voy. Y así una detrás de otra va rebatiendo, digamos, cada una de las sublimes tonterías, porque Auteruch había empezado diciendo, pobre pueblo ruso, ¿no? Pueblo analfabeto, pueblo ignorante, que se extrañaba de los instrumentos que llevaba yo para medir el tránsito y tal, y miraban con cara asombrada. Y entonces el Shuvalov cuenta una vez que él, viajando por Francia, había sacado no recuerdo qué cachan para medir el viento, ¿cómo se llama? Anemómetro, un anemómetro, en un mesoncillo francés, en un pueblito pequeño, ¿no? Y la que se había liado con el anemómetro, ¿no? Pero, sin embargo, pues no hay un pobre campesinado francés desdichado, miserable, pobrecillos, ¿no? Ignorantes ellos todos ahí en esa Rusia tristísima, ¿no? No, que se extrañe un campesino francés de un anemómetro, pues es normal, pero que se extrañe un campesino ruso de ver los instrumentos de medición, telescopios y demás del tránsito de Venus, pues porque son unos desgraciados, definitivamente, ¿no? Hoy yo se lo escribo, no se preocupe, lo voy a encontrar. Es muy gracioso. Usted lo lee y ya verá cómo le encanta. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mire, quería preguntar, como usted me ha comparado con España, entonces, para que está claro que las fobias las idea alguien de fuera, pero hace falta para que progresen las fobias que los de dentro también no las rechacen. O sea, por ejemplo, usted misma ha dicho que en el transiberiano se encontró gente muy diversa, en España hay gente muy diversa, mientras que los franceses, con perdón, si hay algunos, son chauvinistas. O sea, entonces, para que prosperen las fobias, ¿es también producto de que los de dentro fomentamos esas fobias? O sea, no las cortamos, sino que, como somos más abiertos quizás, o no sé, hacemos que... Mira, una de las características, la parte primera del libro es el resultado de haber intentado comprender, digamos, eso que llamo la imperiofobia, ¿no? Y por qué acompaña a los imperios esa especie de idea negativa y que todos tenemos, pero los imperios tienen una estructura a lo largo de la historia, en distintos lugares y tiempos y en distintos continentes, que se asemeja mucho. Y una de las características que tienen es que son ferozmente autocríticos. O sea, los romanos eran ferozmente autocríticos con ellos mismos, a un punto paranoico, ¿no? Los españoles han sido ferozmente autocríticos consigo mismos en sus tiempos álgidos, y yo creo que es la única característica del imperio que sobrevive. No ha quedado nada más que esa ferocidad en la autocrítica. Los rusos tienen también esa característica. Son tremendamente críticos consigo mismos y están siempre en un estado perpetuo de autocuestionamiento de su mismidad y de su ser y de unas cosas metafísicas continuamente. Y los norteamericanos tienen también esa característica. Es decir, y yo creo que eso es funcional. Claro, en nuestro caso ya no es funcional, o sea, en nuestro caso es destructivo, porque claro, que uno sea autocrítico en la España de 1600
es funcional, quiero decir, mejora el imperio, ¿vale? El imperio es grande, potente, y entonces el ser autocrítico está claro que va a provocar un efecto positivo en el mejoramiento. Pero cuando esa característica, en nuestro caso, pervive más allá y se ceba sobre un país muy pequeño, pues ya no es funcional, ¿no? Pero el hecho es que todos los imperios que yo he estudiado tienen esa característica común de la autocrítica y el hecho de asumir como propio todo lo que se dice de ellos. Mire, yo decidí escribir ese libro porque estuve viviendo en Estados Unidos varios años y más o menos tenía enfilado el asunto, pero me pasé una barbecue detrás de otra barbecue intentando explicarle a mis amigos norteamericanos que no era la política exterior norteamericana, no, que esto os va a pasar, hagáis lo que hagáis. Y nunca conseguí que un solo norteamericano me comprendiera. O sea, que la culpa no la tenía Bush, entonces era Bush. Que cuando tengáis un presidente alto y guapo, y vino luego estupendo Obama, la gente os va a odiar de la misma forma. O sea, que ni aunque fueseis regalando piruletas, que da igual. Que lo que representáis en el mundo es algo que concita, bueno, la hibris, ¿vale?, que decían los griegos, ¿no? Concita esa mezcla de admiración y envidia que necesita alivio. Y eso provoca el antiamericanismo. Y no tiene solución. Yo, en fin, pónganse el ejemplo ese de qué bien sienta un café criticando a los americanos. Y ya verá que lo entienden de inmediato, pero si le pasa a uno mismo. Es un acto reflejo de la condición humana, no tiene solución. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno. Yo quería recibir alguna lección de optimismo, de no creerme el mundo es tan malo como nos lo pintan. Somos portadores de una Europa enferma, de una sociedad con ambiciones improcedentes. Y dentro de estas muchas batallas hemos perdido, preguntar si es posible ganar la guerra. Si esto está montado como está montado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echarnos a llorar o darnos una buena ducha? La copita de vodka tampoco viene mal. Bien. No, yo creo que la condición humana tiene su lado miserable y su lado genial. Y no se puede renunciar a ninguna de esas dos partes. Seríamos otra cosa, no sé lo que seríamos si nos amputáramos alguna de ellas, ¿no? Hay que pasar de puntillas por lo malo y quedarse a mirar lo bueno y no desesperar. Quiero decir que la vida se renueva cada generación y cada generación trae su aporte de grandeza y nosotros no somos ángeles ni lo vamos a ser nunca, pero demonios tampoco, ¿no? Así en ese punto intermedio era Pico de la Mirandola, ¿no?, el que escribió aquella cosa genial en el discurso de la dignidad del hombre, ¿no? No te hice Adán ni libre ni esclavo, ni alto ni bajo, ni tal, para que tú, dueño y artífice de ti mismo, eligieras elevarte hasta la condición divina o descender al nivel de los brutos. Y supongo que cada ser humano hace esa elección en el discurso de su vida, pero ahí hay mucha variedad, ¿no? Yo no desespero de la condición humana en absoluto, cada día me resulta más graciosa. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas, una allí y otra aquí. Y mañana continuamos el diálogo con Elvira, con Andrea Navarra, para también ver el lado de la rusofilia, ¿no? Porque es que ya se nos echa el tiempo encima. Bueno, yo quería preguntar, porque no ha mencionado nada del Imperio Británico. Es que yo no considero que lo que se llama Imperio Británico haya sido realmente un imperio. Todas las formas de expansión que en el mundo han sido, no son un imperio. El imperio napoleónico. ¿El qué? Todas las formas de expansión
Sí, todas las formas de expansión que en el mundo se dan no son imperios. Los imperios, yo reservaría esa palabra para una forma de expansión que logra consolidarse y producir varios siglos de estabilidad, generando una mezcla normalmente continental y cultural, o sea, continental que suele ser una mezcla racial y cultural, que cambia realmente la vida de un continente. Nosotros no podemos considerar lo napoleónico como un imperio. Fue un intento frustrado de expansión. Los ingleses han tenido 2 arranques, el primero en el norte, que no se consolidó realmente, o sea, cuando se independizan las 13 colonias, es un territorio pequeñísimo que se ha estabilizado con muchísima dificultad, eso no puede considerarse un imperio. Y luego hay una segunda expansión que dura 70 años y no consigue tampoco afianzarse y consolidarse. Es decir, el imperio tiene siempre un arranque rápido, que normalmente lo desarrolla una generación o 2, y después de eso viene el tiempo duro, o sea, lo realmente difícil, que es la consolidación, que es la inclusión y que es el proceso, digamos, en el que esa espiral que suele comenzar violentamente se detiene e empieza a integrar pueblos distintos hasta crear un paisaje humano completamente nuevo. Eso es lo que yo he intentado definir en mi libro como un imperio. Eso es un imperio. Lo otro, el colonialismo, por ejemplo, no genera imperios. El colonialismo es un sistema de expansión que se demostró absolutamente inestable, que no fue capaz de consolidar territorios en ningún lugar y que provocó catástrofes una tras de otra, todavía llenan los telediarios. Es decir, porque nunca fue inclusivo. Los imperios son inclusivos. Roma se replica a sí misma, Roma se expande y replica a Roma. ¿A dónde va? Va Roma. Va Roma con su derecho, va Roma con sus ciudades, va Roma con sus acueductos y va y replica a Roma. España se expande y replica a España. Donde quiera que va, levanta sus ciudades y vuelve a replicar sus sistemas judicial, de impuestos, etcétera, etcétera. Los rusos hacen lo mismo. Fíjese que se puede decir las Españas y se puede decir las Rusias. Hay pueblos que admiten plural, la inmensa mayoría no. Voy a escribirle a esta señora. Sí, hola. ¿Perdón? Buenas. Sí, quería decirte una cosa. Primero, darte la enhorabuena por la obra. Y a mí me ha servido muchísimo. Yo tenía un complejo de inferioridad tremendo. Y leyendo este libro, pues yo lo sabía de siempre, que era igual que un francés, igual que un inglés, igual que un alemán, que no eran ni más ni menos. No, mucho mejor. Entonces, ¿el qué? Mucho mejor. Mucho mejor, efectivamente. Pero yo creo que era algo que nos habían puesto encima de la cabeza, algo que una nube que tenemos desde que nacemos, esa inferioridad, ¿no?, asumida. Y entonces yo te agradezco este libro porque de verdad, cuando vaya otra vez a ver a mi hija a París, pues voy a ir yo con mi pecho mucho más abierto y diciendo, dejaros de... Pero quería hacerte una pregunta concreta. Esta forma de actuar ahora de Rusia, siempre esperamos todos que cuando terminó la Unión Soviética, porque claro, los que estamos aquí hemos conocido solamente una Rusia, la Rusia comunista, y todos los que no comulgábamos con eso o veíamos la ineficacia de un régimen de ese tipo, pues estábamos en contra de ello. Entonces hubo unos años después de la Unión Soviética que había una esperanza de que Rusia fuera un país, no tiene por qué ser como Francia ni como España, pero que fuera un país, digamos, unido al libre mercado, a una serie de cosas, a unos parámetros que tenemos en España. Pero, en cambio, ¿qué ha pasado? Pasaron 4 o 5 años y otra vez Rusia, no sé por qué, a ver si tú me lo puedes explicar, ¿por qué Rusia siempre está en contra, en el otro lado de la trinchera con respecto a nosotros?
Es decir, Porque nosotros estamos en contra de ellos. No, me refiero. Por ejemplo. En todo lo que sucede en el mundo y en las Naciones Unidas, pues vota en contra de todo. Entonces, ¿es una autodefensa de ello contra el resto de los países o...? Mire, los otros fenómenos recurrentes, pero yo ya no me metí en más, porque el tema de los imperios está virgen. O sea, el tema del estudio de los imperios como tales fenómenos, la historia lo ha desdeñado por completo. Porque existe la imperiofobia. Y entonces, como primero entras juzgando, pues ya metes la pata y ya no comprendes nada. Los imperios suelen tener un gemelo. Los romanos tuvieron los púnicos, los españoles tuvieron los turcos, y los estadounidenses tienen los rusos. Los rusos y los norteamericanos son enemigos naturales. Eso no tiene posibilidad. Se disputan el dominio del mundo y ahora mismo, digamos, consideramos que los Estados Unidos va ganando territorio y los rusos van retrocediendo. Yo no lo tengo tan claro, ¿de acuerdo? Pero ellos tienen entre sí su propia dialéctica y su propia dinámica. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, con el impeachment de Trump, ¿qué es lo que se le achaca a Trump? ¿Vale? Único pecado, peor que la Levinsky. Mucho peor. O sea, la cabeza puritana y calvinista del, digamos, la clase media norteamericana, WASP, ¿no? Blanca, anglosajona, protestante, fue capaz de encajar a Levinsky, pero la amistad con el ruso no. Hay ciertas cosas que están más allá de los parámetros de la derecha y la izquierda, incluso que habría que estudiarla como fenómenos naturales, cuasi biológicos. Y eso está así. Muy bien, pues muchas gracias, Elvira. A vosotros. Y Gracias a ustedes. Y antes de la ovación atronadora y la salida de la sala bajo palio después de estar firmando libros, mañana tendremos la segunda parte de la beatificación de mi santa adorada Elvira, a partir de las 6:30 en un diálogo con Andreu Navarra sobre su libro El espejo blanco, viajeros españoles en Rusia, en forma de un diálogo con Elvira. Así que muchas gracias y mañana más. Gracias. Y todavía mejor. Gracias. Gracias. Se lo estoy escribiendo, señora. Aquí estoy yo. Me ha parecido extraordinaria tu conferencia. Gracias. A ver si lo escribo bien y no me equivoco.